el tema de este desafío es: crea comunidades digitales y comparte el evangelio. En el desafío número 1 era, ustedes tenían que analizar sus redes digitales, ¿verdad? Y seguramente pues ustedes tienen ahí también, tenían que hacer un cuadro, no tenían que colocar el nombre de los contactos y las redes en que los los están contactando. Entonces, pero a partir de hoy, que es el desafío número 2, a partir de hoy ustedes van a crear esa comunidad digital con esos contactos, independientemente de las personas que sea, 5, 10 o 20, yo no sé cuántos ustedes tienen en sus contactos. A partir de hoy ustedes van a comenzar a crear su comunidad digital, o sea, ya van a armar su grupo por WhatsApp, ya van a comenzar a comunicarse con ellos para interactuar con ellos y a formar su comunidad digital, ¿verdad? Entonces ahí vemos los objetivos. Entonces hay 5 objetivos en el desafío número 2. El primero es entender el proceso evangelizador inspirado en la misión de Dios y en la gran comisión. El número 2 es crear y compartir el conocido como el contenido anzuelo en tus redes sociales, enfocado en tus círculos de confianza. Los pastores de nuestra área también se están capacitando acerca de estos desafíos. Entonces, yo recuerdo que cuando se habló en una de nuestras reuniones sobre el contenido anzuelo, algunos de los pastores no estuvo muy de acuerdo a esta frase, porque decía, no, es que si hablamos del anzuelo, cuando se le pone una carnada al anzuelo y se agarra un pez, es para matarlo. Eso es lo que dijo este pastor. Pero ahora yo lo veo, y es mi propia opinión, de que el contenido anzuelo es de que nosotros vamos a poner la carnada, no en el anzuelo, pero y vamos a sacar a ese pez, pero no para matarlo, sino para darle vida. O sea, vamos a tirar el anzuelo porque esta persona está hundida en los vicios, hundidas en el pecado, en su situación, en sus aguas negras de maldad. Sin embargo, le tiramos un anzuelo, o podemos decir, o como un lazo, ¿no? Como que alguien está metido en un hoyo y no puede salir, o se mete en un pozo, ¿no? Cae en un pozo a profundidad y está lleno de agua, y el pozo es estrecho y no puede uno bajar a poder sacarlo. Entonces tiene que tirársele un lazo para que esta persona pueda agarrarse de ese lazo y luego sacarlo y es para dejarlo libre. Entonces este contenido anzuelo no es para matarlo, o sea, no lo veamos bajo ese sentido negativo de un pez. Lo sacamos de ahí, pero para darle vida. Veámoslo bajo ese contexto, y yo lo veo de esa forma. Entonces, eso lo vamos a ver más adelantito. El número 3 es conocer tu estilo de evangelismo. 4, compartir el evangelio y tu testimonio personal. 5, crear e invitar a tus contactos a la reunión de comunidad digital. Y ahí tenemos 4 pasos que se deben de hacer en sus reuniones, que es el devocional, el tiempo de testimonios para ver cómo les va, cómo les ha ido, qué están haciendo, el tiempo de oración y, por supuesto, los respectivos reportes que debe ir en cada desafío. De hecho, ya para hoy ustedes tuvieron que haber mandado el primer ABC, ¿verdad? De su desafío número 1, y ahora pues ya después de acá su segundo reporte, ¿no? Conocidos como los ABC. Bien, vamos entonces a la base bíblica. Tenemos la base bíblica ahí. Tenemos ahí 3 gráficas que nos ilustran lo que en sí es el trabajo, lo que base bíblica acerca de lo que es el trabajo a realizar. Y ahí tenemos del lado izquierdo lo que se le llama la misión de Dios. Ahí está el Missio Dei, que es una palabra latina, ¿no? Que se habla sobre la misión de Dios, y tenemos el texto bíblico
de Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Y ahí nos habla acerca de la humillación y exaltación de Cristo. No vamos a leer los textos bíblicos por el factor tiempo, pero ustedes tienen la cita bíblica ahí, van a tomar su Biblia, van a leer detenidamente y van a hacer sus propias conclusiones. Pero aquí estamos solamente para darles un resumen, nada más a grandes rasgos, no podemos profundizar. Me gustaría, por eso digo, tengo mucho que decir, quisiera profundizar en estos textos, ¿verdad? Pero el tiempo no amerita, o sea, por el tiempo que tengo para exponer. Pero ustedes ya tienen a la cita bíblica para poder verlo. Sin embargo, ahí a grandes rasgos encontramos en esa cita bíblica donde habla de Jesucristo. En el versículo 6, de hecho, habla de que Jesucristo siempre en forma de Dios. Y cuando habla en forma de Dios, solo quiero tocar algunos puntos ahí, quiero picarlos a ustedes para que investiguen. Pero la palabra forma, usted sabe que el Nuevo Testamento se escribe en el idioma griego, el griego koiné, que era el griego común que se hablaba en ese entonces. Pero la palabra forma viene de la palabra griega que es morfé. Y esa palabra morfé, ya traduciéndolo al castellano, significa naturaleza, carácter, esencia. O sea, lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo es que Jesucristo era de la misma naturaleza de Dios, del mismo carácter, de la misma esencia. O sea, en otras palabras, Pablo está diciendo que Cristo es el mismo Dios, ¿verdad? Y luego en el verso 7 nos dice que se despojó. La palabra griega es que no, que significa vaciar, ¿verdad? O sea, él se vació. Si vamos, por ejemplo, a la Biblia explicada, ese texto donde dice que él renunció a esa igualdad. La Nueva Traducción Viviente dice que él renunció a sus privilegios divinos. Pero cuando dice la palabra que renunció, que él se vació, dice la palabra griega, ese despojó, se vació de su divinidad. No significa de que él dejó de ser Dios en ningún momento. Ese se despojó, o sea, él renunció a su divinidad, pero él siguió siendo Dios. O sea, él fue 100% hombre y 100% Dios. A esto se le llama la unión hipostática. O sea, no fue 50% hombre y 50% Dios. Él fue 100% hombre, 100% Dios. O sea, ese despojar no significa que él dejó de ser Dios. Por eso se le llama la unión hipostática. Pero quiero dejarlo ir. Digo, hay mucho de qué profundizar, pero quiero que avancemos. Pero ahí tenemos entonces en la gráfica, habla de la misión de Dios, o sea, que él mandó a su hijo Jesucristo, se despojó, se hizo en forma de siervo para que nosotros pudiésemos alcanzar ese perdón. Ahí tenemos la misión de Dios. También tenemos la misión de la iglesia. Escuché a alguien decir que la iglesia no tiene misión, que la misión es de Dios y que la iglesia cumple la misión. Bueno, en lo personal, yo le doy cierta razón, pero no le doy toda la razón. Eso es mi persona, ¿verdad? Y quiero decirle el por qué. Siempre debe haber un por qué. ¿Por qué? Porque si vamos si bien es cierto, si vamos al concepto de misión, y quiero darles, hay muchos conceptos de misión, pero quiero darles un concepto que me encanta y a eso quiero decirles que realmente la iglesia no solamente cumple la misión, sino también tiene una misión. Porque la misión dice que es un encargo o poder que un gobierno le da a una persona, especialmente a un diplomático, para ir a desempeñar un trabajo o una determinada función en algún lugar. Ahora, entonces es algo que se empodera, o sea, hay un gobierno que empodera a una persona y no es cualquier persona, es un diplomático, es un embajador. Mire, ahora,
veándolo bajo el punto de vista espiritual, Dios nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación y ustedes y yo somos los que debemos de llevar a la práctica esa misión que Dios nos ha encargado. El gobierno es nuestro rey de reyes y señor de señores. Nos encomendó. ¿A quién le encomendó? A la iglesia. La pregunta, ¿y pero quién es la iglesia? ¿Ah? Es que dice, este es un trabajo de la iglesia, dicen algunos, por tratar de escabullarse o de escapar y no de hacer el trabajo. Es que ese es el trabajo de la iglesia. Sí, pero ¿quién es la iglesia? La iglesia soy yo. ¿Ah? Yo soy la iglesia. Entonces el trabajo lo debo de hacer yo. El trabajo lo debe hacer cada uno de nosotros. Entonces, ahí está, ¿verdad? Somos diplomáticos para el Señor para desempeñar una determinada función, pero ¿en dónde? En un determinado lugar. Aquí hay una gráfica y esta gráfica yo veo ahí que es un mundo. Entonces, la misión de la iglesia es cumplir. Entonces, la gran comisión en donde estemos para poder incluir e involucrar al mundo entero, porque ese es el llamado del Señor. Por ejemplo, Hechos capítulo 1, versículo 8, que no está aquí, pero va dentro del tema de hoy. Hechos 1:8 dice, le dice el Señor, mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en dónde, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Entonces, incluye al mundo, la gran comisión. Bueno, vamos entonces. Ahora estamos enfocados en la gran comisión. Mateo capítulo 28, versículo 16 al 20. Ahí usted puede, si quiere, tome ahí su Biblia, pero ahí sí rapidito y se enfoca en Mateo capítulo 28 porque el círculo que está en medio, ustedes ven el círculo que está en medio, ahí se enfoca a los versículos del 18 al 20. La cita está del 16 al 20, pero en el círculo del medio está del versículo 18 al versículo 20. Pero antes de entrar en detalles, veamos la gráfica al lado derecho. Esa flechita que está ahí, dividida en tres partes. Cuando habla de hagan discípulos. ¿Verdad? Eso está en 28:19, donde el texto dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ese ir, como está traducido en la versión que nosotros tenemos, acuérdense que nosotros tenemos una traducción o varias traducciones según la versión que usted tenga, ¿verdad? Pero en el original, en el griego, no está la palabra ir, ¿verdad? En el griego está la palabra griega es poreusentes. Y mire, como seguramente me están viendo, ¿verdad? Aparte de la imagen que tengo ahí, ¿me están viendo? No. Sí, sí. Yo veo Muy bien. solo la pantalla. Muy bien. Entonces, yo tengo en mis manos, en mi poder, el Nuevo Testamento griego, ¿verdad? Yo quiero que vean, que vean acá. No sé si alcanzan, si logran ver. ¿Logran ver? A lo lejos. A lo lejos. Sí. ¿Alguien me puede leer ahí? No se puede leer. No se puede leer. ¿Y ahí más cerca? ¿Por qué no se puede leer? Está empañada su cámara. No Por eso es que no se la logra ver. cámara. Sí. Porque está en, sí, tal vez está en griego. Y aparte de eso, está en griego. Está en griego. Eso está en griego. Bueno, ustedes le están echando culpa a la cámara que está borrosa o algo así, ¿verdad? Pero es el Nuevo Testamento griego. O sea, aquí no hay nada en español.
aquí todo está en griego. Y yo le estoy mostrando esto porque ahí, lástima que no logran ver, porque ahí yo marqué valga la redundancia, con marcador, marqué las palabras claves, ¿verdad? La palabra clave ahí es poreusentes, que es la primera que está marcada. Está poreusentes, está baptizontes y didascontes, que son las palabras que aparecen ahí en el griego. Bueno, entonces, ¿por qué? El asunto aquí es que si nosotros pensamos en traducir, en entender esa palabra al castellano, en el español, de esa palabra ahí, a nosotros nos parece como que fuera un imperativo, ¿no? O sea, vayan. Nos vemos así como un imperativo, pero en el griego no es un imperativo. Ese, el ir, o sea, el yendo, el bautizando y el enseñando son tres gerundios que aparecen ahí, porque terminan en la terminación es endo, todo lo que termina en endo o ando es un gerundio. ¿Y qué es un gerundio? Es un gerundio, es una acción, ¿verdad? Es una acción en desarrollo. Ese es un gerundio, una acción que está en desarrollo. O sea, es una acción que yo hice ayer, lo hago hoy, lo sigo haciendo mañana y lo continúo haciendo. O sea, es una acción que no define el tiempo, el modo, el número, ni la persona. O sea, lo que, por ejemplo, si yo dijera, estoy leyendo la Biblia, la palabra leyendo es un gerundio. Entonces significa de que la leí ayer, la leo hoy, la leo mañana y la voy a seguir leyendo. O sea, es una acción en desarrollo. Entonces, cuando usamos y cuando la palabra nos dice ir, o sea, el yendo, la palabra griega es poreusentes o poreutentes según la escuela griega. Ya traduciéndolo al castellano, dice habiendo ido en camino. O sea, no está haciendo, bueno, como nosotros a veces nos dicen, ¿verdad? O nosotros decimos a nuestros hijos, mira, vayan ahorita y me traen esto en la tienda. O sea, es una orden que se da en ese preciso momento. Pero lo que Jesús está diciendo acá es, mientras vayan de camino, o sea, cuando vayan en camino, cuando vayan en el bus, cuando vayan al mercado, cuando vayan a la tienda, entonces aprovechen la oportunidad y hagan discípulos. El hacer discípulos sí es un imperativo. Fíjense, el único imperativo que hay ahí es hacer discípulos. Ahí sí. O sea, ese sí es una orden. O sea, aprovechen el tiempo cuando vayan de camino y en ese momento hagan discípulos. Ahí sí es una orden. No es de que, ay, hermano, no, el hacer discípulos es una orden. Los demás, el yendo, el bautizando y el enseñando, son gerundios que es una acción que nosotros vamos a hacer. Entonces, si lo contextualizamos, a ver, como el texto dice, por tanto, ir, el yendo, por ausentes, ¿verdad? Y hacer discípulos. Entonces, si lo contextualizamos ahora a nuestras redes digitales, ¿cómo podemos entonces traducir ese texto? Ayúdeme a traducir ese texto contextualizándolo a lo que estamos en las redes digitales. Podemos decir entonces, mientras estés navegando, no sé si usted estaría de acuerdo conmigo, pero yo lo traduzco de esa forma. O sea, porque Jesús les dijo, mientras vayan de camino, el yendo, mientras vayan de camino, hagan discípulos. Y esos discípulos, bautícelos. Pero síganle enseñando, ahí viene el discipulado, para que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Ahí está, ¿qué les voy a enseñar? Pero, contextualizando,
mientras estén navegando, ahí viene el gerundio, navegando, porque vaya si no, a ver si no navegamos, ¿verdad? Hasta, ¿sabrá cuántas horas de la noche se está navegando? Pero mientras estés navegando, revisando tus redes, envíales un mensaje. Aprovecha. Y eso es lo que ustedes van a hacer, aprovechar ese hermoso tiempo. Bien. Entonces, seguimos. Me gustaría profundizar más, pero será... perdón. El círculo que está en medio. El círculo de medio. Ahí habla de 4 totalidades, que ya está en el resumen del gráfico. El resumen del gráfico está ahí en la parte de abajo, ¿verdad? Ahí está explicando lo que está en las gráficas, pero en el círculo que está en medio, ahí hay 4 totalidades. ¿Y cuáles son las totalidades? Número 1, toda potestad. ¿Y en dónde se encuentra eso? Si usted está ubicado en Mateo 28, en el versículo 18. 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me está en el cielo y en la tierra. Ahí está entonces, toda potestad. Número 2, todas las naciones. En el versículo 19, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Fíjese que aquí a mí me parece, esa es mi opinión, que la número 4 no debería estar en la 4, debería estar en la 3. Porque la 4 dice todas las cosas. Y esas todas las cosas está en el versículo 20, pero 20a. Enseñándoles que guarden todas las cosas. Entonces sería, para mí, todas las cosas sería el número 3. Y el número 4 que está en el 3 acá es todos los días. Porque que está en el 20b. Dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bien, pero no importa. Aquí vamos a ver la fórmula matemática, ¿verdad? El cambio, el orden de los factores no altera el producto. Así que no hay problema acá. No hay problema acá. Bien. Vamos entonces. Vamos, ¿cuál es el propósito del evangelismo digital? No vamos a leer lo de el resumen porque ya está resumido lo que estamos viendo en las gráficas arriba. Pero ¿cuál es el propósito del evangelismo digital? Hay una interrogación ahí. ¿Cuál es ese propósito? El propósito es acercarnos a otros y acompañarlos en el proceso de discipulado. Desarrollando desde las comunidades digitales que ustedes van a comenzar hoy, discípulos saludables que sean como Jesús. Oiga bien, esto es interesante. Se van a desarrollar. Ese es lo que anhelamos. Ese es parte de nuestro deseo, ¿verdad? Desarrollar discípulos, pero discípulos saludables y que sean como Jesús. Ahí tenemos Efesios 4:13, está la cita bíblica que ustedes la van a leer en casa y hacer sus conclusiones. Luego tenemos proveyéndole seguimiento. Para que maduren, crezcan y se multipliquen. Ahí está, son dos acerca de estas características importantes en el discipulado, que eso es lo que se va a hacer. Y se acuerdan que en este primer contacto, o sea, su comunidad digital que ustedes que van a crear, por el momento ustedes no lo van a evangelizar. Eso ustedes sabrán en qué momento oportuno será. Eso es lo que decimos. Pero también Dios puede, en algún momento, depende de las circunstancias en las cuales ustedes están contactando a sus amigos. Puede ser que a la primera también las personas se conviertan. ¿Por qué? Ya hemos tenido testimonios que aún en el primer desafío, segundo desafío, ya algunos se han convertido. O sea, decimos, todavía no es tiempo de evangelizar, pero depende de las circunstancias a la que se está pasando y si hay oportunidad, ¿por qué no? Yo en la mayoría, 3 de mis contactos que se convirtieron, fue en la primera vez que los contacté, en la primera vez se convirtieron.
y puedo decir, bueno, no es el momento para aprovechar el tiempo y pues ahorita solo es tirar el contenido al suelo y no la evangelización. Pero Dios es el que convence, o el Espíritu Santo es el que convence al hombre de pecado. Bien, entonces hay un recordatorio acá. Este desafío incluye el proceso evangelizador. Acuérdense que es un proceso evangelizador. Y no se me vayan a desanimar si los resultados no son los que ustedes piensan. Porque yo pasé por esa misma experiencia y los de la primera generación, algunos están aquí que son multiplicadores, ellos sabrán también y por alguna razón pasamos por ese proceso. Y ustedes son de la segunda generación. Cuando venga la tercera generación, porque esto va a continuar, ustedes van a contar sus experiencias. Hay momentos en que uno yo quería desistir de mis contactos, pero Dios comenzó a hacer la obra y no se pudo con los primeros. Tuve que agregar nuevos y los nuevos que agregué son los que se convirtieron. Entonces no hay que desistir, mis hermanos. Entonces, ese es el trabajo de Dios. Debes estar preparado para cuando llegue el momento de presentar el mensaje de salvación a tu círculo de confianza. Será en su momento oportuno. Aquí hay algunas herramientas para la creación de contenido anzuelo. Son las herramientas, hay 5 herramientas que se deben de tomar en cuenta para esta situación. Y número 1, aquí se enciende el foco, como decimos, ¿verdad? Nos alumbra el foco. ¿Y cuál es la primera parte? Identifica. Aquí se trata de identificar qué temas son pertinentes para tus contactos. O sea, aquí viene la lluvia de ideas. Solo que hay alguien que tiene prendido su micrófono y hace mucha interferencia con usted. Tal vez pueden apagar sus micrófonos, hermanitos. Por favor, mis hermanos. Por favor, si pueden apagar sus micrófonos. Muy bien. Si no se va a escuchar bien, ¿verdad? Bien. Por favor, hermano. Bueno, entonces, ¿se acuerdan que en el desafío número 1 había un cuadro que ustedes tenían que llenar? Y de hecho ya lo tienen que tener lleno, donde tenían que colocar el nombre de cada uno, el círculo de confianza, la red social, el contexto y el saludo. Y dentro del contexto estaba que tenía que pues analizar realmente cuáles son los gustos. Acuérdense que no, aquí es en forma personalizada porque no todos tienen los mismos gustos, las necesidades, etcétera. Si es un estudiante, qué carrera está estudiando, la profesión u oficio que desempeña. Y dependiendo, es aquí donde viene es identificar, ¿no? El chispazo ahí, cuando identificamos qué tipo de persona es ahí cuando vamos a ver qué tipo de contenido anzuelo le vamos a tirar, ¿verdad? Qué carnada le vamos a poner en el anzuelo, ¿verdad? Luego investiga. Ya cuando hemos concientizado. Hermanos, siguen, creo que hay mucha interferencia. Hermano Justo Escobar, por favor, no sé si puede apagar su micrófono, o Beto, no sé si se lo puedes apagar tú, porfa. Ok. Bien. Bueno, continúo porque el tiempo avanza. Entonces, ahí ya tiene que investigar, entonces ya por internet, ¿no? ¿Qué tipo de anzuelo, qué tipo de mensaje según las características o contexto de la persona que ha identificado? Es ahí como le va a tirar el tipo de anzuelo, ¿no? Si es un estudiante, ¿verdad? O dependiendo de cuál sea su profesión. Luego aquí ya viene el tercero, ya se trata de redactar entonces las frases o oraciones o los consejos o los tips en base a tu grupo objetivo, y es ahí cuando ya comienza a redactar esa frase para poder enviársela. Y luego viene el diseño, ¿no? O sea, no se trata de solamente escribir una frase, sino ya viene el diseño, ahí viene la creatividad
¿verdad? Y yo creo que yo siempre he dicho que las mujeres son bien creativas más que los hombres, ¿verdad? Tienen mucha creatividad. Y no, con eso no quiere decir que los hombres no tengamos creatividad, sí, pero bueno, todos tenemos diferentes creatividades, pero es ahí cuando va a diseñar entonces ese mensaje, esa frase que le va a mandar. Y bueno, hay muchas cosas ahí, gráficos, videos, textos y audios que le pueden mandar. Luego optimiza. Compártela en tus redes para generar interacción, like y o respuestas. Bueno, aquí tenemos entonces las herramientas para el evangelismo digital. Aquí lo que se trata es identifica tu estilo de evangelismo personal. Miren, no sé si ya subieron, hermana Beatriz, el test de estilo de evangelismo, si lo subieron a la plataforma, y si no, pues de plano se les va a subir para que ustedes puedan descargarlo para esto, para identificar tu estilo personal de evangelismo. Ahí hay, si ustedes se dan cuenta, aquí hay 6 tipos de evangelismo. Está el confrontacional, el intelectual, el testimonial, el personal, invitacional y servicial. Entonces, yo saqué bueno, seguramente tal vez no vean bien acá por la letra, pero este es el test que ustedes lo pueden imprimir y luego tienen que trabajarlo. Este es un trabajo que ustedes tienen que llenar del 1 al 4 y ver, son 36 características que hay ahí que ustedes tienen que leerlas y llenarlas, y ahí donde ustedes van a calificar, porque ya en la otra hoja, que es en el cuadro, que seguramente puedan verlo o no lo puedan ver bien ahí, pero ahí donde ustedes van a anotar las cantidades, los resultados, y ahí están, y esto ya está por número de preguntas, podemos decir ahí, y según la nota que usted tenga y lo que podemos decir, son 6, el 50%, las 3 mayores que saca ahí en su puntaje. Entonces va a decir, este es el tipo de evangelismo que voy a utilizar, ¿verdad? Me gustaría explicar paso por paso cada tipo de evangelismo, pero por el tiempo, pero según cuando ustedes llenen el test, o sea, cuando vean ahí las preguntas le van a dar una idea realmente a qué tipo de evangelismo es el confrontacional. Es cuando, por ejemplo, cuando hay un problema, ¿no? Y usted confronta a la persona. El intelectual es cuando usted trata, debate temas difíciles en la actualidad. El testimonial es cuando usted da su propio testimonio de lo que Dios hizo. El personal es de persona a persona, es con sus amigos. El invitacional es cuando lo invita a un evento especial, ¿verdad? Y a una cena, por ejemplo. Y el servicial es cuando se hace una obra social, ¿no? Bueno, y allí usted pueda, ya cuando usted esté llenando el test, ahí se va a dar cuenta el tipo de evangelismo en el cual usted va a desarrollar. Aquí tenemos también la ruta a seguir de evangelismo. Hay 4 aspectos de esa ruta a seguir. Y ahí tenemos como punto número 1 la creación. Ahí donde ustedes puedan analizar ahí y ver que en la cita bíblica, y podemos leer el capítulo 1 del libro de Génesis, usted va a encontrar que lo que Dios creó es perfecto. Entonces, esa es la ilustración. Ahí vemos a un mundo completo, vemos ahí a un mundo, así lo vemos ahí, un mundo perfecto, un mundo hermoso, sin contaminación, sin pecado. Ese es en el principio de la creación. La frase que ustedes leen en el capítulo 1, al finalizar la creación es, y vio Dios que era bueno. Usted se va a encontrar al final de cada día de la creación, dice, y vio Dios que era bueno. Pero en el versículo 31, me llama la atención ahí porque cuando finaliza esa creación, dice el versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Partiendo de
de esta parte de la creación, ahora vemos la segunda parte. Ahí ya vemos el pecado, perdón, ahí ya vemos el mundo roto. El mundo se rompió, ¿verdad? Se separó. A partir de que el pecado entró en el hombre y el hombre y la mujer pecaron, entonces la comunicación o la comunión con Dios se rompió. La humanidad pecó. Y ahí Romanos 5:12 tiene la cita bíblica, ¿verdad? Cuando habla que el pecado entró en el mundo por un hombre y así pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Luego seguimos, pero en medio de esa rotura que el pecado trajo en su relación con Dios, ahora aparece Jesucristo para perdonar nuestros pecados, porque Él llevó nuestra culpa, Él llevó nuestro pecado, su propio sacrificio, Él murió por nosotros. Y luego tenemos la restauración debido al sacrificio de Cristo, ¿verdad? A ese sacrificio de Cristo. Ahora el mundo, ¿se da cuenta? Ya del pecado para la restauración, el mundo es restaurado. Hay una restauración ahí, ¿verdad? ¿Y cuál es esa restauración? Dios está restaurando la humanidad en Jesús. Es ahí, entonces, esa es la ruta para la evangelización. Que podamos usarlo, es necesario que esto pues se analice. Bueno, ustedes tienen su material y ustedes lo van a leer en casa, lo van a analizar. Ahí está el compartir el testimonio personal en 3 pasos. 3 pasos importantes ahí, ¿verdad? Antes de conocer a Jesús, 1 minuto. Y cuándo y cómo conocí a Jesús, 2 minutos. Y 3, mi vida con Jesús. En espacio de 6 minutos se puede compartir el evangelio. Y aquí están en el número 4 la invitación a ser seguidor de Jesús. Aquí hay preguntas muy interesantes, mis hermanos. Me encantan estas preguntas que están acá. Y depende de la respuesta de la persona. Si fue una respuesta positiva o una negativa, ¿verdad? Porque no siempre van a ser la respuesta positiva. Algunos van a dar su respuesta negativa. Es ahí cuando se le va a acompañar. Si la respuesta fue positiva es porque la persona se va a convertir a Cristo. Aquí está la oración, o sea, los pasos de la oración. ¿Qué tipo de oración se debe hacer? ¿Verdad? Que él reconozca su pecado, que la oración traiga arrepentimiento, que sea la invitación a que Cristo sea el Señor de su vida y que el Espíritu Santo sea su guía. Bueno, entonces, y si su respuesta es negativa, entonces no es que esté rechazando definitivamente. En ese momento su respuesta es negativa, pero usted va a seguir trabajando y siga orando y Dios se encargará de lo demás. Quiero estar finalizando entonces. Resumen de tu avance y con esto finalizo porque ya se me acabó el tiempo. ¿Cuál es ese resumen entonces de tu avance? Porque ya lo demás es puros resúmenes ya en conclusión. Número 1, tuviste un contacto individual con las personas identificadas en el desafío número 1, que eso ya se tuvo que haber hecho. Número 2, compartes información relevante, útil y saludable con ellos a través de redes sociales. 3, interactúas con ellos. Ya tienes que comenzar a interactuar con ellos. 4, invitaste a tu primera reunión de grupo digital, que eso es a partir de hoy. Ya se tiene que hacer la invitación a la primera reunión de grupo digital. Número 5, creaste tu primera comunidad digital. A partir de hoy ya se puede comenzar a crear esa comunidad digital. 6, sabes compartir el evangelio y tu testimonio personal, que son las que vimos ahí arriba en 6 minutos, ¿verdad? Cómo se desarrolla. Número 7, conoces tu estilo de evangelismo. Ahí vas a saber realmente qué estilo de evangelismo vas a usar, el confrontacional, que es el que más se usa y considero que es el más efectivo, ¿verdad? Porque se aprovecha uno de las circunstancias y la persona está más
sensible a reconocer a Jesús como su Señor y Salvador. Y número 8, has hecho la invitación a ser seguidor de Jesús a los miembros de tu comunidad digital.